Listo. Muy bien, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Excelente miércoles 10 de junio del año 2020. Bienvenidos a un programa más de Noches de Fútbol a través de la plataforma de Cracks MX, el lugar en donde vamos a impulsar el talento de los futuros futbolistas, niños y niñas, para que puedan cumplir su sueño, tanto a nivel nacional como también proyectarlos a nivel internacional. El día de hoy estamos de manteles largos porque está con nosotros un invitado de lujo, un crack en toda la extensión de la palabra, con un gran paso en el fútbol de la primera división y también en la liga de ascenso, la extinta liga de ascenso. Sin embargo, todavía alcanzó a llegar ahí Edgar Dueñas con un paso, tanto el equipo de aquí de la capital del Estado de México con los Potros, y posteriormente tuvo una trayectoria como auxiliar técnico de la mano de Diego de la Torre con Cafetaleros de Tapachula. Ya más adelante vamos a platicar un poquito de eso, pero si ustedes se acuerdan de esa increíble dupla de defensas centrales que tuvo varios años el Deportivo Toluca, los Diablos Rojos, pues seguramente estamos seguros que ahí está el nombre de Edgar Esteban Dueñas Peñaflor, que el día de hoy está con nosotros aquí en Cracks MX. Mi querido Edgar, ¿cómo estás, hermano? Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludos a toda la gente que nos sigue acá en Cracks MX y saludos a ustedes, ¿no? Por un momento pensé que estaba ahí en el Chivo Córdoba, pero no, ya vi que no. Nos mudamos, hermano. Nos mudamos con todo el equipo de producción para platicar el día de hoy. Amigos, gracias por seguirnos a través de las redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Recuerden comentar las preguntas que le deseen hacer a nuestro CAC el día de hoy. Nosotros las vamos a estar leyendo en tiempo real. Vamos a abrir una dinámica con todos ustedes para que la pueda ver también Edgar Dueñas. Podamos comentar acerca de su trayectoria en el fútbol mexicano. Vamos a comentar un poquito, vamos a comenzar, mi querido Edgar. Tú iniciaste con las fuerzas básicas de los rojinegros del Atlas. ¿Cómo fue iniciar tu trayectoria deportiva siendo prácticamente un adolescente, hermano? Bueno, inicio en el Atlas porque era lo más cerca o lo más cómodo que quedaba en ese momento en las infantiles, o entre infantiles juveniles, cuando empecé a jugar fútbol, porque era lo más cómodo que quedaba y lo más cerca que estaba de casa de mis papás. El Club Atlas Paradero, que ahora ya no existe, estaba a 4 o 5 cuadras ahí de casa de mis papás, y pues perfectamente nos daban los tiempos y las distancias y todo para que yo fuera a jugar ahí al fútbol, ¿no? Me acuerdo que eran unas canchas de tierra impresionantemente lisas, con muchísimas piedras, y ahí salía un poco de pasto cuando llovía en estas fechas, pero así es como inicio, ¿no? Después, en un selectivo, nos llevan al Atlas Chapalita o a CECAF, donde ya nos incorporan a la escuela o a las fuerzas básicas del club, realmente del Atlas, pero por cuestiones de horarios en la escuela, ya estaba en la preparatoria, y pues acá las reglas de la casa con mis papás, pues se acaba el sueño de ir al Atlas, y ahí es como llego al Toluca, que también entrenaba coincidentemente en las mismas canchas, ¿no? En el mismo club, cuando lo dirigía don Rogelio Becerra, ahora en paz descanse. Excelente, mi hermano. Tú acabas de comentarnos algo muy importante, incluso para todos los cracks que en este momento nos están viendo completamente en vivo a través de Facebook Live. El hecho de saber llevar el ámbito deportivo con el ámbito académico. ¿Qué te decían en tu casa cuando tú querías seguir jugando profesional, tú querías seguir jugando fútbol? Estabas a un paso de ser profesional, pero te estabas incursionando poco a poco. ¿Cómo fue ahí ese ir y venir con tu familia? ¿Qué te decían tus papás? Pues bueno, era complicado, porque yo lo que quería pues era jugar fútbol, pero ellos pues tenían la línea muy clara, ¿no? Que yo tenía que terminar por lo menos la preparatoria antes de cualquier otra decisión que yo pudiera tomar, y por encima, y la prioridad pues era la escuela. Ahí tuve pues primos y mi hermano y familiares muy destacados en la escuela, y pues yo era así como que el granito o el prietito en el arroz, ¿no? Como dicen. Yo era el que reprobaba, yo era el que estaba más preocupado por el fútbol que por las tareas, por los trabajos, y esa era pues como que una parte que sí tenía muy pendiente ahí mi papá conmigo, ¿no? Y mi mamá también, pues que lo apoyaba obviamente,
que decían que si no estudiaba o que si dejaba por lo menos terminar la prepa, si dejaba la escuela inconclusa, después si no se podía realizar lo del fútbol o si no llegaba a hacer lo del fútbol, pues después para tener algún empleo o alguna situación de retomar la escuela iba a ser complicadísimo. Entonces, pues sí, la regla estaba muy clara de que tenía que estudiar primero o por lo menos tenía que terminar la preparatoria. Es complicado, obviamente por el tema de los tiempos, de los horarios y la atención. Yo creo que sí es complicadísimo llevar las dos cosas de la mano y en las dos cumplir. O sea, sí se puede llevar, pero sí, como dicen, el que con dos amos trabaja o se junta, con alguno queda mal. Sí hay que poner mucha disposición, sí hay que ser muy organizado, sí hay que sacrificar muchas cosas en ese punto por hacer las dos situaciones, pero creo que al final sí vale la pena porque todo lo que sumas también en la parte de la escuela, todo lo que te mantienes activo, todo lo que vas aprendiendo, directa o indirectamente acaba repercutiendo en un crecimiento personal y ese crecimiento personal también hace que tengas un crecimiento deportivo dentro del fútbol. Así que, pues bueno, yo le recomendaría que si no es una carrera como tal, pues sí buscaran llevar ahí como complemento alguna carrera, ¿no? Y pues bueno, como botiquín de primeros auxilios, ¿no? Si no se da el fútbol o te tiene alguna lesión, uno nunca sabe, pues bueno, ahí la escuela o lo que puedas aprender, pues nunca sobra. Bien dicho, mi querido Edgar. Posteriormente, antes de llegar al debut en Primera División con los Diablos Rojos del Club Deportivo Toluca, tuviste un paso muy breve por el Atlético Mexiquense. ¿Cómo fue vivir esta experiencia? Y también me voy a retomar algo que comentabas al principio. El profesor Rogelio Becerra, que en paz descanse, él fue pieza clave en tu formación rumbo al profesionalismo. ¿Qué te dejó el profesor Rogelio y cómo fue tu etapa en el Atlético Mexiquense? Gran parte pues sí, se lo tengo que reconocer, se lo debo a él en la parte formativa porque era un señor que tenía un ojo muy clínico, como se le dice, ¿no? Él veía a los demás compañeros y él decía quién tenía posibilidades por tus actitudes y tus aptitudes dentro de la cancha, dentro de los entrenamientos en el día a día. Él pues había visto muchísimos jugadores y muchos que ya habían recorrido o él ya tenía un largo recorrido para decir qué características tan específicas les veía él como para decir, ¿sabes qué? Él tiene las mismas cualidades o las mismas condiciones de los que ya han llegado, entonces él puede ser un potencial para llegar. Y era muy básico sus entrenamientos, él basaba mucho en la técnica, él te decía que si tenías una buena técnica y desarrollabas muy bien tus conceptos básicos de técnica, eso te iba a dar herramientas necesarias para después llegar a primera división. Y fue tan importante para mí que yo en algún momento yo decido dejar de jugar fútbol porque me habían dado una beca por ir a jugar en la Universidad Panamericana, allá en Guadalajara. Entonces, dejé un tiempo de ir al club porque ya me había incorporado yo a la universidad, digo que me ofrecieron una beca muy buena. Dije, bueno, pues a lo mejor estudiando puedo tener mi carrera y me va muy bien. Pero tengo que seguía sucediendo lo mismo. Yo estaba más preocupado por los entrenamientos y por los partidos de fin de semana que por saber qué clases me tocaban ahí. Tan era así que me hicieron como unos 4 o 5 exámenes de contabilidad y acá entre nosotros nunca pasé ninguno. Perdí por faltas. Era un desastre, en pocas palabras, en la escuela. Cuando don Rogelio se entera de eso, habla con mis papás, habla a mi casa y me pregunta que cómo estaba la situación y pues mis papás también, ya sabrás, estaban pues enojados, sacados de onda, como se les podrá decir, porque pues tampoco veían que me decidí por estudiar y tampoco me estaba yendo bien. Entonces don Rogelio les propone y me ofrece ir a jugar al Cihuatlán, que en ese momento estaba en segunda división y logramos el ascenso a primera A, pero yo seguía perteneciendo a Toluca. En algún momento jugamos, se logra el ascenso, estuve 6 meses en segunda división, se logra el ascenso a primera A y vende el equipo, el dueño, Jimmy Goldsmith, en paz descanse también,
y me dicen que me venga a presentar a Toluca porque yo seguía perteneciendo a Toluca. Entonces llego aquí a Toluca en junio del 2003 para presentarme con el Mexiquense. Y estuve 6 meses terminando, pues ahora sí, mi formación en Toluca, en el Mexiquense, y en enero del 2004 es cuando me dan la oportunidad de debutar con el Tuca Ferretti. Es correcto, tú lo acabas de mencionar muy bien. Justamente, incluso habíamos escuchado previamente que fue el mismo Rogelio Becerra quien te pasó de ser delantero, tú venías desempeñando esa función, esa posición y te regresa a la defensa central. Te dijo, tú tienes más posibilidades, tienes más características jugando como defensa central. ¿Cómo te lo Sí, dijo? ¿Cómo te dijo eso, mi querido Edgar? jugaba un poquito más adelante, no era un centro delantero clavado así, que diga goleador contundente, pero jugaba un poco más adelante, jugaba un poquito ahí entre medio campo, más o menos por ahí. Pues me dijo, ¿sabes qué? Tú por tus condiciones físicas, creo que nos podrías ayudar un poco más de defensa central. Y en ese tiempo era más complicado, había mucha gente en medio campo, todos sabemos que desde niño todos los que queremos es meter goles y todo el mundo pues queremos de la mitad para adelante, ¿no? Así Y en es. ese tiempo me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tienes posibilidades de jugar acá, también hay pocos jugadores que juegan en la defensa por esa misma situación, entonces vamos intentando que juegues ahí. Y me empezó a gustar la posición, creo que me acomodé ahí bien, tuve buenos compañeros, tuve grandes maestros, obviamente que todavía mucho más adelante de la carrera, y en ese tiempo pues me fijaba mucho, ¿no? ¿Qué hacían los defensas? Y pues tal cual, así me lo dijo, o sea, ¿sabes qué? Pues no le estés buscando, no le des vueltas al asunto, ni te quieras hacer el bueno o el ofensivo, tú vas a jugar aquí atrás. Y así es como inicié a jugar como defensa central. Con los Diablos Rojos del Deportivo Toluca llega tu época dorada. ¿Cómo te mandaron llamar y quién fue? ¿Qué te dijeron para que te incorporaras al primer equipo, a la plantilla profesional de este equipo, hermano? El primer contacto que tuve yo en primera división, digo, obviamente fueron en casos o entrenamientos así muy esporádicos que faltaba algún jugador o que faltaban pues ahí los sparring y eso, y quién hiciera sombra, quién estorbara o quién se llevara las friegas, pues bueno, háblale a los chavos, ¿no? Y pues ahí veníamos varios para acá para trabajar con el primer equipo. Pero la primera vez que me tocó a mí estar cerca ya en una concentración y pues interactuar un poquito más, es previo a la final en el 2003, si no mal recuerdo, era una CONCACAF, y se jugó la final, nomás no recuerdo, creo que fue contra Morelia. Y en esos días, digo, ya el Tuca y sus auxiliares ya nos habían echado el ojo a algunos de los que estábamos en Mexiquense, y yo estaba precisamente en una clase de inglés cuando me hablaron y me dijeron que si tenía pasaporte y que si tenía ropa de concentración. Le dije, pues sí, le digo, pero pues el pasaporte así como que, ¿para qué? Y me dice, no, es que preséntate en el Hotel del Rey, que se estaban concentrando ahí. Y entonces me toca presentarme al día siguiente, pues ahora sí que sí sabía, obviamente que había partido, pero pues bueno, me tocó hasta salir a la banca, ahí tengo fotos y todo, no jugué un solo minuto, pero ahí tengo mi medalla. Me tocó ser campeón de CONCACAF antes de debutar. Y te digo que ya nos habían visto. Y en enero del 2004, por situaciones, inicia el torneo y por situaciones entre suspensiones y lesiones y pues hay circunstancias, el Tuca me lleva a la concentración del primer partido, jugamos contra el Atlante en esa, un domingo a las 4 de la tarde, y ya estando ahí bajamos a la charla y me comenta pues, que si me gustaría jugar. Le dije, no, pues cómo no, le digo, obviamente para eso estamos aquí. Y me dice, pues bueno, muchas felicidades porque hoy vas a jugar, te va a tocar iniciar. Y pues bueno, se me vinieron todas las emociones y todo el nervio y todo lo que conlleva esa noticia. Creo que me fue bien, más allá de los nervios y ahí titubear algunas jugadas por el debut. Ganamos 1-0 con un gol de Cepeda de penal.
Y pues ahí es donde inicio, ¿no? Donde ya el Tuca, pues bueno, me considera un poco más, me quedo ya fijo en la plantilla del primer equipo. Y ahí arrancamos, ¿no? Ya cumpliendo ese sueño y pues bueno, ahora ya dependía de nosotros mismos, ¿no? Hasta dónde lo íbamos a llevar. Te digo, sí fue complicado. El Tuca en ese momento dio los números, ¿no? Y yo traía el 35, imagínate que en la lista de prioridades cómo estaba. Pero sí, las ganas y el trabajo, pues te hacen ir escalando posiciones hasta que llegué al 14, ¿no? Y de ahí ya no me moví. Exactamente, y que estuviste muchísimos años con el número 14 en las espaldas y que fíjate, es así como inicia una época dorada en tu trayectoria como jugador de fútbol profesional aquí en México. Muchos de nuestros cracks en este momento nos preguntan qué se siente ser dirigido por un histórico de nuestro fútbol, el profe Ricardo El Tuca Ferretti. ¿Cómo eran esos entrenamientos? ¿Cómo eran esos partidos, esas charlas, hermano? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu paso siendo él tu entrenador? Lo recuerdo como, pues, como vive el fútbol hasta la actualidad. Ay, permíteme, deja prender la luz porque ya me estoy Adelante, adelante. este, con esa intensidad y ahora en redes sociales, pues cada vez se da cuenta más la gente cómo vive él. Es a todo dar saliendo de la cancha. Dentro de la cancha también es muy exigente, te lleva a sacar lo mejor que tienes tú como jugador. Por eso a sus equipos yo creo que les va tan bien. Sabe manejar muy bien el grupo. Y cuando regaña a alguien, hasta lo disfrutas. Pero cuando te toca a ti, es el día más largo de tu vida. Muy Pero bien. bueno, al final de cuentas, te digo, le agradezco mucho a él y a su cuerpo técnico que me haya dado la confianza. Y si me dijeras que me vuelve a dirigir nuevamente, aunque nos regañe diario, yo creo que no pasa nada, ¿no? Que me hable desde ahorita para regañarme por teléfono. Muy bien, mi querido Edgar. Posteriormente vienen tres campeonatos, tres torneos que seguramente tú recuerdas con mucho cariño y nos referimos a la Apertura 2005 cuando el Toluca le va a ganar de visita al conjunto de Monterrey. Aquí ya en la dirección técnica estaba el profesor El Tolo Gallego. Posteriormente viene la final contra el Cruz Azul, la muy sonada, la muy criticada final contra la máquina celeste del Cruz Azul, que nos fuimos hasta los penales en el 2010, en el 2008 y posteriormente llega el torneo bicentenario en el año 2010 contra Santos, también una final histórica que jamás vamos a olvidar. ¿Qué es lo que más recuerdas de esta final del 2005? Primero, el marcador queda en empate 3-3 aquí Rayados contra los Diablos y posteriormente vamos a ganarle allá 3-0. ¿Cómo fue vivir ese partido de la final del 2005? ¿Vamos? Ah, chinga, ¿tú ibas con nosotros? Digo, uno que se siente aficionado, que le va a los Diablos desde muy pequeño, pues es el sentimiento a flor de piel, ¿no? De hecho, fíjate, abrimos paréntesis porque es un privilegio el hecho del día de hoy en poder tenerte. Y me acuerdo mucho, no sé si tú te acuerdes, que cuando yo estaba chiquito, tenía por ahí que eran unos 6, 7 años, coincidimos, fíjate, ¿dónde coincidimos? Un jugador de fútbol, uno de tus fanáticos, saliendo de la panadería, oye, ahí por la calle de Hidalgo. Yo Ok. iba junto con mis papás, con mis hermanos, y yo te distinguí porque yo desde muy pequeño he seguido a los Diablos y le dije a mi papá, oye, ese es Edgar Dueñas, te vi muy alto, fornido, dije, sí, debe de ser él, no iba a equivocarme. Entonces, Ajá. ahí fue, me acuerdo que me regalaste la primera foto, fíjate, yo siendo un niño de 7 años que empezaba a jugar fútbol y tú y un profesional de primera división. Entonces, disculpa si se nos sale ahí el hecho de sentir todavía a flor de piel ese sentimiento, pero son finales que la afición nunca va a olvidar, mi querido Edgar. Sí, la verdad que las tres las recuerdo pues con mucha alegría. De hecho, tuve la fortuna de jugar cinco finales, pero bueno, pues obviamente las que ganas las recuerdas con más cariño, con más emoción. Y esa final creo que fue una muy buena final. Monterrey llegaba en un muy buen momento. Toluca tenía un estilo muy peculiar que era muy criticado también, pero al final de cuentas era muy efectivo, que contrastaba mucho con lo que era Monterrey en ese tiempo y que, pues bueno, ellos mediáticamente habían hecho ahí muchas cosas, se pintaron el pelo, mandaron a hacer playeras,
conocemos al Piojo también cómo vive el fútbol. Y al principio, cuando jugamos el primer partido aquí en Toluca, al minuto 20 íbamos perdiendo ya como 2-0, al minuto 20, al minuto 30. Así es. Y realmente como que sí nos sorprendió y nos volteamos a ver como diciendo, ah, caray, o sea, sí son tan buenos como ellos presumen o qué va a pasar. El equipo estaba convencido y seguro de lo que teníamos que hacer y empezamos a trabajar como lo habíamos hecho todo ese torneo y se consiguió el 3-2, de hecho hasta le dimos la vuelta, no, 2-2, luego se suben ellos otra vez 3-2 y se logra el 3-3 que yo creo que nos dejó con mucho ánimo, ¿no? Con mucha vida para ir a Monterrey, que en Monterrey también fue un partido muy complicado, un estadio lleno, el ambiente pues de una final, pero sí ir a jugar una final de visitante o cerrar una final de visitante no es lo mismo, obviamente es mucho más complicado. Recuerdo que esa noche también fue una noche muy, muy fría, que cayó en un momento hasta un poco de aguanieve ahí. Sí. Empezó a llover. No, complicado. La cancha no era la mejor también, dura, todo, pero al final de cuentas, bueno, logramos el campeonato, ¿no? Te digo que teníamos un equipo muy bueno, muy convencido, yo creo que muy bien conjuntado la experiencia con la juventud en ese tiempo, en ese momento, y sobre todo, pues bueno, que seguíamos una línea y una escuela de un equipo triunfador y ganador, ¿no? De una generación también muy productiva, muy exitosa, como lo había sido en los 90s. Así es. Y posteriormente llega la final contra el Cruz Azul aquí en el estadio Nemesio 10. ¿Con qué te quedas de esa final? Que también, igual que como pasó con la del Bicentenario en el año 2010, se fue pasando el alargue, tiempo extra, llegaron los penales y se gana nuevamente. ¿Qué significó para ti ese campeonato en casa y contra el Cruz Azul? Quitarle una final, un campeonato más a los cementeros, mi querido Pues Edgar. en principio nos quedamos con la medalla y con el trofeo, ¿no? Que es lo que tanto pelean, pero pues bueno, ya no la chingan, ya ganamos, ya qué hacen. Y me quedo yo creo que con un proceso también muy, muy bueno, ¿no? Con una etapa muy buena como lo fue el trabajo que hicimos con Chepo y con su cuerpo técnico, con una directiva también encabezada con don Fernando Corona, Corona, así que es. también fue un referente muy importante dentro del club, que yo creo que más bien pocas veces recordamos de él y hay que darle ahora sí que honor a quien honor merece, que era un agente ya grande de experiencia, pero supo hacer las cosas muy bien, se rodeó de mucha gente que le ayudó bastante y que todo eso se reflejaba en la cancha. Me quedo con todos esos torneos que fueron muy buenos, que hubo lideratos generales, que hubo campeones de goleo, mejores jugadores de la liga, un récord ahí con Hernán de minutos sin goles. Goles. Yo creo que fue un proceso, una etapa muy productiva para el club. Si me dices de algunos partidos, pues bueno, tengo algunos muy presentes que recuerdo mucho. La final de ida contra Cruz Azul, allá en el Estadio Azul, yo creo que fue uno de los mejores partidos que me tocó vivir y jugar con el Toluca, lo hicimos muy bien. Y eso también yo creo que hizo que nos relajáramos también un poco conforme fue pasando el tiempo en el segundo partido. Y la verdad que sí nos sorprende, ¿no? Esa parte, yo creo que fue una final, en esa sí se sufrió de más porque ya Sí. teníamos el marcador y en los partidos lo estábamos llevando donde nos convenía, pero faltando 20 minutos, como dice la canción, todo se derrumbó y tuvimos ahí que sufrir y trabajar de más. Se llega a los penales, yo creo que fue una serie también muy emotiva, muy emocionante y un campeonato donde Toluca logra la novena Estrella, estrella así y es. se seguía consolidando como uno de los equipos más grandes y más ganadores del, del fútbol mexicano. Dejaba Cruz Azul precisamente con 8 estrellas también, era un rival pues directo, creo que es el que lo sigue ahorita a Toluca en cuarto lugar, y ese era también como que
un momento de los que también recuerdo con más alegría. La del 2010, pues ni se diga, ¿no? No, hombre, Ni hablar. exactamente. Si algo nos ha acostumbrado el Deportivo Toluca, es ese tipo de finales cardíacas a lo largo de su historia, oye. Yo creo que como aficionados y gente del fútbol, aunque no le vayas al Toluca o a los rivales que tuvimos en esa ocasión, yo creo que eran finales emocionantes y Claro. que se disfrutaban mucho. Digo, yo creo que había un muy buen nivel de fútbol. Yo creo que el ir a los penales, pues siempre tiene ese toque de emoción, ¿no? Y de dramatismo, que tampoco se lo deseo a nadie, ¿no? Porque la verdad sí está complicado, no está Sí, 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 sí. tan fácil. Y ese torneo lo disfruté mucho y me quedo mucho con ese campeonato, porque al paso del tiempo creo que ya me habían ayudado y la gente ya me empezaba a reconocer con un peso más específico en el Toluca. Claro. Y lograr ser un referente en un equipo con tantos títulos, con tantos logros, con tantas figuras que han pasado por ahí, la verdad que es algo pues que me llenó de gusto, que me llenó de satisfacción, y que era pues algo de lo que puedo platicar con mucha alegría y con mucho gusto dentro de mi carrera. Y el haber llegado hasta los penales y que me haya tocado en ese momento patear ese penal con el Sí, cual nos sí, volvemos sí. a poner arriba, y que a la larga fuera el gol con el que el Toluca obtiene Decisivo. el decisivo, el último título que ha logrado, pues bueno, como le digo a todos, me vuelven a sudar las manos y me vuelvo a poner nervioso Nervioso. y ansioso, sí. Oye, ¿cómo fue tirar ese penal? Marcas el cuarto penal después de sobreponerse, le dan la vuelta al conjunto de Santos. Rubén Omar Romano ya veía cerca el título, ya lo estaba saboreando, e incluso en esa final aquí en la Bombonera, pues también le toca llorar porque lo tenía cerca y ustedes se lo quitaron. Tú marcas el cuarto penal. ¿Qué fue para ti cobrar ese penalti y darle la vuelta? Posteriormente viene la tajada de Alfredo Talavera y el Toluca se queda con el título. Sí, fue como muy dramático, porque literalmente, pues bueno, estábamos perdidos, ¿no? Estábamos en la lona, y era una desgracia por todo ese proceso y esos torneos tan buenos que habíamos hecho. La Copa número 10 tenía muchas cosas en particular, ¿no? Acá para Toluca, y pues no lo queríamos dejar ir. La situación fue complicada, y cuando ves que falla Ciña y que falla Mancilla, dices, no, pues bueno, los demás que nos esperan, ¿no? ¿Dónde ¿Sí? vamos a parar ¿A dónde vamos a parar? ante un gran rival como lo era Santos, ¿no? Sí, Santos tenía un equipazo en ese momento, bien dirigidos por el profe, pero pues bueno, nos dieron la oportunidad de volvernos a poner arriba en el marcador, de darle la vuelta, y ya no lo íbamos a desaprovechar, ¿no? Me toca tirar ese penal, que según yo dije que no iba a tirar, que yo tiraba la sexta, porque según yo no iba a haber sexta, y no, pues ándale, que sí, sí hubo. llegó. Ajá, sí llegó. Y te digo, muy consciente y muy decidido de la responsabilidad que teníamos, ¿no? En el equipo. Me toca tirarla. No les voy a mentir, en lo que cobras el penal y escuchas que la gente grita cuando ya entra la pelota, se te hace como un fin de semana de vacaciones, ¿no? Como dicen, 3 días y 2 noches, se te hace eterno. Sí, Pero por suerte nos toca revertir nuevamente esa situación. Lo podemos seguir platicando con todas las ganas, con toda la alegría. No íbamos a perder esa final. Ya habíamos perdido la de Chivas, o ya me había tocado vivir perder la de Chivas. Y pues no, o sea, no puedes bajar los brazos y no puedes darte por vencido, hasta que la vela se apaga totalmente. Si sigue habiendo ahí una posibilidad, una luz encendida, hay que llevarla hasta lo más posible, como fue en ese momento. Y gracias a Dios, pues bueno, ahí está, ¿no? La décima estrella para Toluca.
En efecto, y el último campeonato, ya posteriormente, pues ni hablar de las finales que se han perdido recientemente, que ya vamos a tocar un poquito más adelante. ¿Tú qué notas que le hace falta al Deportivo Toluca de hoy? Te digo, eso no lo vamos a guardar para unos minutitos más, pero aquí viviste en el Deportivo Toluca una etapa importante en tu vida. Le decimos la época dorada donde te consolidaste como jugador de primera división y la dupla perfecta que hiciste con Paulo César da Silva, el paraguayo de muchos años, también capitán aquí de los Diablos, y posteriormente llega Diego Novaretti. ¿Cómo fue tu relación con estos dos jugadores? Porque eran la dupla titular, eran los zagueros centrales que tenían los Diablos. Pues mira, a Paulo, eh, vámonos con que siempre les he dicho que que es el maestro, ¿no? Es el gran maestro que pude tener ahí, el gran referente, y hasta la fecha seguimos en comunicación y seguimos con muy buena relación, y ahí seguimos en contacto por mensajes o en redes sociales, ahí seguimos platicando. Y fueron más de 200 partidos, creo que los que nos tocó jugar juntos. Entonces, pues bueno, no había situación que no pudiéramos resolver sin platicarlo o platicándolo, ¿no? Ya era un entendimiento muy bueno. Y él, en alguna entrevista que nos hicieron, él comentaba, y era muy cierto, que con ese paso de partidos y ese tantos entrenamientos, tanto tiempo juntos, nos llegamos a conocer también, que yo ya sabía cuáles eran sus virtudes y él sabía cuáles eran mis fortalezas, y así también cuáles eran sus puntos débiles y cuáles eran mis debilidades. Entonces yo creo que por eso fue por lo que nos llegamos a complementar también. Aparte, siendo parte de un equipo con grandes jugadores, pues es obvio que hasta uno como defensa se ve bien. Teniendo jugadores con tanta experiencia como Hernán, como Israel, como Romagnoli en su momento, como Vicente, como Ciña, como todos ellos, pues no te queda más que hacer lo que te corresponde a ti, y pues ya pasárselas, ¿no? Que ellos se encarguen de lo demás, así decíamos, así platicábamos. Y sí, éramos un equipo con mucha exigencia, que teníamos muy claro lo que teníamos que cada quien hacer, que teníamos los roles, yo creo que muy claros dentro y fuera de la cancha, y que cada quien estaba o los desarrollaba al 100%. Por eso el equipo logró ser ese equipo, no simplemente éramos un grupo de personas, sí logramos a conjuntar un gran equipo, que a la hora de trabajábamos todos muy bien, desde los más jóvenes hasta los más veteranos, y a la hora de echar desorden, a la hora de empezar el desorden, el desmadre, también nos dedicábamos muy bien por eso, ¿no? Y al final de cuentas, disfrutábamos mucho el fútbol, disfrutábamos mucho lo que hacíamos, y te digo que estábamos muy convencidos de lo que significaba estar en Toluca, y de lo que podíamos lograr como equipo. Excelente, mi querido Edgar. Pues tal y como tú lo comentas, vamos a darle paso. En este momento están ingresando al terreno de juego para jugar junto contigo. Tres aficionados que en este momento nos están escribiendo a través de las redes sociales. Nos pregunta Mau García, ¿qué hace Edgar Dueñas para siempre tener los pies en la tierra? Ah, híjole. La verdad que siempre seguir rodeado de la familia y de los amigos que te hacen regresar en cuanto te subes al ladrillo, o apenas insinúas subirte al ladrillo, pues ahí está la gente que te conoce muy bien, ahí está tu familia, y son los primeros en decirte, hey, tú no eres así, tú no estás acostumbrado a esta parte, tus bases, tus principios, tu educación está por aquí, así que no te salgas de esta línea, que es lo que te ha dado, ¿no? Y es lo que le agradezco mucho a mi familia, a mis padres y a todos los amigos que me han conocido, y que siempre me tienen ahí, y que siempre estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Que fue a lo que nos enseñaron, que fue a lo que nos acostumbraron. Y pues bueno, yo creo que esa es parte de la importancia, ¿no? Y buscar, antes que otra cosa, pues ser buenas personas, ¿no? Ser grandes seres humanos. Ahora, como esposo, como padre, pues tengo una responsabilidad todavía mayor en ese sentido.
eso es algo de lo que yo les podría decir. Y pues bueno, agradecido y contento de que la gente lo siga percibiendo desde esa manera, ¿no? Excelente. Tuviste un paso por el fútbol mexicano, pero también cumples el sueño de defender a los colores de la selección mexicana. Llegas al conjunto nacional. ¿Cómo se da esta convocatoria y cómo se da tu debut en la selección mexicana, Edgar? Me tocó ir a la selección. Mi primer llamado fue previo al Mundial de, si no recuerdo, creo que fue Alemania con la Volpe. Y ya fue prácticamente 6, 7 meses antes de que fuera el Mundial. Fuimos un partido a San Francisco. Si no mal recuerdo, creo que jugamos contra Noruega, un Contra equipo Noruega en Estados Unidos. de Europa, allá en San Francisco. Y pues bueno, no tenía ni la experiencia. Yo creo que ya también no tenía el tiempo para poder seguir con esa convocatoria. Yo creo que ya estaba muy definido el equipo en ese momento. Pero sí, yo creo que fue uno de los más grandes sueños que pude cumplir o ilusiones. Siempre cuando uno juega fútbol, desde que estás en la calle con esas ganas, con esa ilusión del fútbol, pues siempre sueñas con eso, ¿no? Y el haberlo cumplido, para mí en lo personal, pues fue un gran sueño. Sí me quedo con ese pendiente dentro de mi carrera, no haber ido un mundial, pero me tocó defender la playera de México en algunas ocasiones. Después fue con Sven, después me tocó ser parte de la Copa de Oro que fuimos campeones con Aguirre, otras más con el Chepo. Y te digo, siempre con las ganas y con la disposición de hacerlo lo mejor, y más cuando, bueno, estás defendiendo los colores de tu país. Mi querido Edgar, ¿tú consideras que es difícil llegar a una selección mexicana? ¿Cómo te dan la noticia para que te incorpores a la convocatoria? Sí, es complicado porque compites pues contra lo mejor del país, ¿no? Y cada vez pues está más peleada esa carrera o esas posiciones por la selección. Y por lo regular siempre te avisa la gente del club. A ellos les mandan bueno, en ese tiempo era un fax, ahora ya es un mail un WhatsApp, donde les informan con días previos a la convocatoria que van a llevar alguno de sus jugadores. Después lo hacen, te digo, por medio de un comunicado oficial, y la gente del club es la que se encarga, ¿no? Algunas veces, pues hay veces que te enteras primero por la prensa y por todo ese tipo de contactos, pero normalmente es por un comunicado, pues bueno, oficial, que llega a la oficina del club, y ya la gente encargada pues te hace saber esas convocatorias. Excelente, mi hermano. Oye, pues la gente nos pregunta, ¿quién fue el jugador más difícil de marcar para Edgar Dueñas? ¿Cuál es el jugador que tú más recuerdas que dices, ah, caray, ya me pasó, este está complicado, ¿qué hacemos? No, hombre, pues todos. Sí, todos me traían en friega, imagínate, pues todos. Espero que ellos digan lo mismo de mí, ¿no? Que yo también era ahí Duro de driblar. exactamente, un defensa complicado. Pero digo, todos en general, pues digo, merecen respeto, pero yo creo que alguien con el que sí sufríamos, o no era la mejor noticia, es tener que marcar a jugadores en su momento como Chava Cabañas. Chava era un gran delantero. Sí. En su momento el Chupete Suazo también era complicado. Y en mis inicios, pues obviamente por la juventud y tener que jugar contra delanteros pues ya de experiencia, ya consagrados, pues gente como el Pony Ruiz, gente como Navia en su momento, todos ellos, el Guille Franco, todos, digo, más allá de sus características, sus habilidades, digo, pues todos merecían respeto y todos tenían pues un cuidado ahí especial. Digo, por suerte estuve rodeado de grandes compañeros como decías, como Paulo, como Manuelito de la Torre, como Cruz Alta, Cruz Alta. el mismo Novaretti, que Sí. ahorita ya no platicamos ahí sobre él, pero que es un tipazo y un gran compañero que también le agradezco mucho el tiempo que jugamos juntos.
y que seguimos también en constante comunicación, es algo de lo que te ayudaba, ¿no? A complementar, te digo, si éramos, o valga la presunción, buenos jugadores, rodeado y formando parte de un equipo en lo que jugaban bastante bien, pues también no había manera de que te vieras mal. Aunque hubo momentos en los que sí nos vimos mal, pero bueno. Excelente. Oye, y también nos pregunta la gente, ¿cuál es el gol que más recuerdas tú como jugador profesional? ¿A favor o en contra? A favor, a favor, a favor. Vamos a favor. A favor, recuerdo mucho, obviamente, ese gol de la final contra Santos, pero mucha gente pues dicen que no valen, que porque son de la final y no te los contabilizan ahí en la federación y no sé qué tanto. Y digo, la verdad que tampoco hice 250 como Cardoso, hice pocos, pues de todos me acuerdo, pero hubo algunos que sí tengo muy grande recuerdo de él. Por ejemplo, un gol que le meto a Tecos Sí. de volea, casi iniciando tenía como 2 años apenas en primera división. Uno que le meto a Cruz Azul también de volea con un pase de Romagnoli allá en el Estadio Azul. Recuerdo, ¿cuál otro puede ser? Pues es que te digo, fueron pocos, pero buenos goles, golazos. Yo no Exactamente. hacía goles, yo hacía golazos. Entonces, Bien dicho, mi hermano. Oye, y ahora fueron vamos con pocos. la contra. El gol en contra que más recuerdes tú, que haya No, dicho. pues el único que hice, pero fue un golazo también contra Tecos, pues, ¿cómo se me va a olvidar? Si hasta en redes sociales sigue apareciendo ahí con memes y todo lo que se acuerda, pero digo, es parte del juego y también fueron aprendizajes y ahorita hasta lo tomas con alegría, ¿no? Hasta te, te ríes de esas situaciones, pero eran parte de, ¿no? Parte del fútbol, El juego, así es. errores que cometes ahí. Y ese es, pues, obviamente el que más recuerdo, ¿no? Hasta la fecha hay gente que me los encuentro, que me saludan y no deja de salir Ese comentario. ese comentario, ¿no? Del autogol. Pero te digo, lo tomas con alegría, ¿no? Fue un momento pero bastante chusco. No, y así tiene que ser, hermano. Recordar el fútbol como lo que es, lo más hermoso de este mundo. Creo que a ti, a muchos jugadores, les ha dado muchísimas cosas. Entonces, bien tú lo comentas, bien tú lo afirmas. Hay que recordarlo como es, con mucho cariño. Oye, posteriormente, pues vives una etapa con Puebla, con Jaguares de Chiapas y posteriormente llegas a la Liga de Ascenso MX para reforzar al conjunto de los Potros. Platícanos rápidamente cómo fue vivir esta etapa. Jaguares, Puebla, Potros. Jaguares fue un gran reto para mí en lo personal, por salir después de más de 10 años de Toluca Así y es. pues bueno, a un equipo con o equipos, también Puebla, ahí con otras circunstancias totalmente distintas a lo que era Toluca, con ambientes y sí, totalmente distintos a lo que estás acostumbrado acá en el día a día. Acá estás ocupado por el partido del fin de Clasificar. semana, en ir a ganar, en ir a sumarlo y estar en lo más alto posible, estar peleando puestos de calificación, en algún momento hasta lideratos generales, y son otros ambientes totalmente. Sí. Y Jaguares, pues era un equipo con el descenso, con su problemática a veces del porcentaje, esperar a que se den otros resultados para tú ganar o especular un poquito más con resultados y con tu propio partido para acomodarte ahí Poder mantenerte, sí. Sí, sí, sí. poderte mantener en la división, fuera de tu casa, en otra ciudad. O sea, fueron retos muy padres también, que no me arrepiento de haberlos tomado. Y el encontrarme nuevamente conmigo, ¿no? Porque, pues bueno, ya había salido de Toluca, ya había estado mucho tiempo acá, y pues bueno, a ver, ahora formar parte de otro equipo, con otros compañeros, digo, con otras circunstancias, pues realmente medirte a ver
¿Qué Aguantas, ¿de qué tan estás hecho? exactamente? ¿De qué estás hecho? Y no demostrarle a la gente, sino demostrarte a ti Sí. mismo Ujú. en qué situación estás. Después voy a Puebla, en lo cual le agradezco mucho, mucho también a Pablo Marini, que fue el que me da la oportunidad, porque digo, recordemos que duré 6 meses también inactivo por Sí, una situación acá contractual con Toluca. Y Pablo me da la confianza cuando se entera que no estaba jugando. Ellos necesitaban un defensa, me invitan a Puebla y era otro gran reto, ¿no? Que tenía ahí por cumplir, por reiniciar mi carrera, retomar los últimos años de mi carrera en primera división. Le agradezco bastante y a toda la gente y a todos los compañeros de Puebla, te digo, son equipos con situaciones muy, muy especiales, muy, distintas, así muy, es. muy características, pero nos fue creo que bastante, bastante bien. Salvamos al equipo ahí en situaciones comprometidas, hubo momentos hasta de Sí, muy buen fútbol. Y te digo que no me arrepiento para nada de haber ido haber a llegado a ese esos punto. equipos y haber peleado también lo que peleé, ¿no? Fueron retos también muy buenos, muy, muy, muy emocionantes. Excelente, mi amigo. Pues ya posteriormente llegó un punto en el que llegaste a reforzar las filas de los Potros, precisamente cuando disputaban en la Liga de Ascenso MX, y llegas tú a reforzar la defensa central y fue ahí donde coincidimos. ¿Cómo viviste esta etapa con el conjunto universitario? Fue una etapa que recuerdo con mucha alegría porque ya había trabajado con algunos de los compañeros que encontré ahí y fue como que una etapa en la que traté o me ayudó mucho a madurar por ser, pues si no, bueno, estaba Por la junto experiencia. con Wiki, pero pues por no Sí, decir, el de experiencia, por no decir que yo era el más viejo ya en ese momento, y pues aportar desde ese punto de vista o desde ese lugar lo que tenía que aportarles a los compañeros, ¿no? Una liga muy complicada como lo es sí. el ascenso, pero yo creo que era un proyecto muy interesante, muy bien consolidado desde el ascenso y con el apoyo de la institución, que se hicieron cosas muy importantes. Y en ese momento también, cuando me di cuenta que sí quería continuar en el fútbol por muchas cosas que viví ahí, pero me di cuenta que también lo podría hacer ya desde fuera de la cancha, ¿no? Sí, Desde la dirección técnica, precisamente por esa comunión que tuve con muchos de los compañeros ahí que eran mucho más jóvenes, y me gustó esa parte. Y ya al haber estudiado para director técnico, aunque fue un momento muy complicado pues difícil el tomar la decisión en la que ya me retiraba como jugador, pues sí fue como que el abrirme el panorama y darme cuenta que podría seguir en el fútbol desde otro, te digo, desde otra óptica. Ujú. desde otra óptica, desde otra Así es. posición, y yo creo que fue a muy buen tiempo, ¿no? Para ser un director técnico, bueno, ya ha sido director técnico en una tercera división, Así es. y ya fui auxiliar técnico también en primera A, ahí con Diego, como bien lo mencionabas, pero hacer una carrera ahora de directores técnicos, pues jóvenes, ¿no? También con una nueva mentalidad, una nueva visión, y esperar que lleguen más oportunidades, ¿no? Para seguirnos desempeñando desde ahí. Obviamente hay que seguir actualizándonos, hay que seguirnos preparando, hay que seguir creciendo en toda esa parte, como lo hicimos una carrera desde las infantiles hasta la primera división como jugadores, pues ahora como directores técnicos debe de ser algo muy, muy similar, y esperemos que podamos ser pues alguna partecita de lo exitosos que creo que fuimos como jugadores, pues lo seamos también como cuerpo técnico o como directores técnicos en alguna categoría. Excelente, mi querido Edgar. Pues nos agarraste mal parados en contragolpe prácticamente porque íbamos justamente a pasar esa parte en la que tú nos mencionabas qué viene ahora para Edgar Dueñas.
ya lo dijiste tú hace un momento, ya tuviste la oportunidad de ser director técnico de la tercera división de aquí de México, dirigiendo al conjunto del Histeria. Posteriormente, Diego de la Torre, uno de tus compañeros en primera división, te dice, ven, échame la mano, te necesito acá con Cafetaleros, y te fuiste como su auxiliar en esto que fue el último torneo del Ascenso MX. ¿Qué viene ahora para Edgar Dueñas? ¿Cuáles son sus proyectos a futuro, hermano? Como te comento, seguirnos preparando, obviamente estar actualizándonos, seguir con otras carreras, digo, ahora con esto de las redes sociales y de todos los cursos en línea que se hay, y desgraciadamente ahorita por esta pandemia o por esta situación de que estamos viviendo, se ha cortado es el tema del fútbol, de la práctica, de juntarnos, de estar en la cancha, pero bueno, sacarle el mayor provecho que se le pueda al tiempo y a las redes sociales y a todo lo virtual que estamos viviendo, y seguir desde esa parte. Fue una gran experiencia que me la quedo y me la guardo, y le agradezco bastante a Diego el que me haya tomado en cuenta para irle a ayudar en esa parte. Y te digo, a prepararnos, a seguirnos rodeando con gente de fútbol, seguirles aprendiendo. Tuve un corto paso también ahí por la escuela del ENDID, dando un poco ahí de clases, que la verdad que también ahí fue un poco improvisado ahí mi tema, pero creo que me gustó bastante. La verdad que sí le tomé Hacerla de mucho maestro. gusto hacerla de maestro. Les mando un saludo a los que estuvieron también en su momento. Ellos son los mejores jueces que podrán decir cómo soy de maestro. Pero te digo, no me queda más que esa parte, seguir trabajando, seguir actualizándome, te digo, juntándome, reuniéndome con gente de mayor experiencia para tratar de aprender lo más que se pueda, para cuando llegue la situación, a lo mejor está el proyecto nuevamente de Histeria, a lo mejor nuevamente regresar al ENDID, no sé, el fútbol de un día a otro cambian tanto las cosas y te cambia tanto el rumbo. Lo importante es estar preparado y dar lo mejor en cada situación que nos toque trabajar. Muy bien dicho, mi querido Edgar. Pues vamos a dar paso a una de las dinámicas favoritas de la gente aquí en Noches de Fútbol, y la cual consiste en que tú vas a contestar lo primero que se te venga a la cabeza de lo que yo te diga. ¿Perfecto, hermano? A ver. Listo. Prepárese. Lo primero que se te venga. Cualquier cosa cuenta. Yo te digo la palabra y tú me respondes, y así nos vamos una y una. ¿Te parece? Échale. Excelente, muy bien. Estamos listos. Tuca Ferretti. Mi debut. Selección mexicana. Un sueño. El famoso coronavirus. Una desgracia. El Real Madrid. Le voy. Es el mejor club del mundo, bien dicho. Santos. La final que les ganamos. Ser padre. Me cambió la vida. Estadio Nemesio 10. Yo lo veo como una segunda casa. Cruz Azul. Venga. Pobres de los del Cruz Azul. Muy bien. Paulo da Silva. Un maestro. Diego Novaretti. Un gran complemento. Perfecto, mi hermano. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ya para finalizar esta noche de fútbol contigo, ¿qué consejo le das a esos futuros y futuras cracks que desean llegar al mismo circuito a donde tú tuviste la oportunidad de jugar de forma profesional aquí en México? Les diría que trabajen por ese sueño, por ese objetivo, que si están bien enfocados en lo que quieren, no hay sacrificios en esta carrera. Que luchen, que le inviertan en cuanto a tiempo, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a disciplina y dedicación que le tengan que hacer, que llegando aquí no se van a arrepentir de ser futbolistas, ni se van a arrepentir de lo que dejaron de hacer probablemente por el fútbol. Que aquí estamos a la orden,
Si gustan algún día alguna plática, algún comentario, algún consejo, se los damos con todo gusto. Y siempre se los he dicho, los consejos y las pláticas que hacemos no es para que sean como uno, sino para que sean mejores que uno. Que no se equivoquen como uno se equivocó en su momento y se equivoquen de otra manera, pero creciendo, ¿no? Que no se estanquen o que no pasen o que no pierdan el tiempo como a lo mejor uno lo perdió en esos errores. Excelente, pues ya lo escucharon todos ustedes, cracks. Palabras sabias de un experto en la materia. Primero lo vivió como jugador profesional, posteriormente ya del otro lado, en el área técnica, como entrenador. Pues mi querido Edgar, te agradecemos mucho el hecho de que el día de hoy estés compartiendo pantalla por todo esto del coronavirus. Nos podemos conectar, podemos platicar y recordar esos bonitos momentos que tú viviste, que tú disfrutaste en más de, ¿qué serán? Más de 14 años como jugador profesional. ¿Más? Más o menos, 14, 15, más o menos. Digo, todavía sigue contando, ¿no? Cuando nos juntamos los de leyendas. El barril todavía juega. El barril todavía cuenta, pero sí, la verdad que digo, fueron aproximadamente como 15 años de ser profesional como jugador. Ahora esperemos que tengamos otros 15 o 30 como director técnico. Como entrenador. Y yo creo que así va a ser. Te esperan todavía muchísimas cosas, nuevos retos por alcanzar, por conseguir. Ahora del otro lado, ya bien tú lo mencionas, formando a las nuevas generaciones de futbolistas. Pues mi querido Edgar, ya nos vamos, hermano. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo. Gracias a toda la gente de Cracks MX, a toda la gente que está ahí al pendiente de las redes sociales. De todos, un fuerte abrazo a la distancia y no tan a la distancia. Y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias a ustedes. Pues gracias a ti, mi querido crack. Lo mejor para ti en todo lo que venga, en todos tus proyectos a corto, mediano y largo plazo. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por vivir con nosotros esta noche de fútbol a través de Cracks MX en nuestra página de Facebook oficial. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y estén muy al pendiente de las actividades, de las dinámicas que vamos a tener más adelante para todos ustedes. Yo soy Armando Vilchis y como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.